Ya estamos de vuelta para analizar detalles de lo que está ocurriendo con la pandemia acá en nuestro país, porque se ha generado mucha preocupación entre los expertos por el aumento de los casos de COVID-19 a nivel nacional, que también ha provocado un alza en los pacientes que requieren hospitalización. Bueno, de este tema queremos conversar con el médico internista, máster en salud pública del Imperial College de Londres, Juan Carlos Said. Gracias, doctor, por el contacto, muy amable. Hola, Sebastián, gracias por la invitación. Un gusto estar acá como siempre. Igualmente. Juan Carlos, bueno, las cifras ayer nuevamente nos llevan a preocupación. Ya desde varias semanas que hemos visto un aumento sostenido. La tendencia está bien clara, pero quizás una pregunta bien relevante en este momento es saber si es que ya estamos en medio de la segunda ola o no. A ver, yo creo que la respuesta es sí. La segunda ola llegó hace varias semanas a regiones, Ajá. probablemente meses. Ya lo vimos en Magallanes, lo vimos en Biobío, lo vimos en la Araucanía. Y en Santiago ya se ha visto también un ascenso significativo de casos. De hecho, el Ujú. número de casos que hemos visto ahora no se veía desde julio en Santiago, ¿ya? Desde principios de julio. Sí. Entonces, claramente no estamos en el pic de esta ola, pero claro, uno cuando va subiendo una montaña, uno necesita llegar a la cima para darse cuenta que es una montaña. Claramente vamos a una pendiente ascendente y eso es realmente preocupante, sobre Sí. todo porque yo creo ¿Qué? que todavía no estamos viendo el efecto de las fiestas de fin de año. Es Ajá. decir, acabo reuniones el 24, 25 de diciembre y los casos que estamos viendo probablemente no reflejan los contagios que se pudieron producir ahí, sino que eso recién lo vamos a ver en una o dos semanas más. O sea, podría haber un aumento más fuerte todavía en un par de semanas que sí refleje estas fiestas de fin de año. Así es difícil predecir, acá nadie tiene una bola de Por cristal para supuesto. esto, pero evidentemente hay muchas cosas que están cambiando, hay más movilidad, pacientes o personas que están moviendo a regiones, que están comenzando vacaciones, el efecto de Navidad y también de Año Nuevo. Recordemos que también Año Nuevo, si bien hubo menos encuentros, probablemente se notó que fue un Año Nuevo distinto, eh, igualmente hubo encuentros familiares, movilidad, y eso recién lo vamos a ver ese efecto en 2 semanas más. Ujú. Juan Carlos, ¿qué es lo que más le preocupa de los números que hemos visto en las últimas semanas? Más allá del número bruto, consolidado de todos los casos, ¿no? Que es una señal. Pero en otras lecturas de otras capas, ¿qué es lo que más le preocupa? Yo creo que preocupa un poco la situación del sistema hospitalario. Creo que ha aumentado la ocupación de camas críticas, no solo a consecuencia de pacientes COVID, sino a consecuencia de pacientes sin coronavirus, que han tenido enfermedades crónicas, que se han hospitalizado por descompensaciones producto de la pandemia, Ujú. a lo cual hay que sumar un desgaste importante del personal de salud. Sí. Ya veíamos, por ejemplo, que hoy se hablaba que el 25% del personal de enfermería en ciertas clínicas estaría con licencia. También esa misma situación se ha visto en los hospitales y de hecho a nivel nacional al menos han fallecido 80 personas del personal de salud producto de la pandemia. Y eso claramente nos habla de que nosotros estamos con un sistema que ya parte de un basal con mayor ocupación del que tenía en marzo. Es decir, Ujú. nunca recuperamos la normalidad prepandemia, sino que además vamos a tener que enfrentar esta segunda ola con menos personal de salud que está más cansado. Esa es la realidad. O sea, hoy día el riesgo para las personas o los casos que empeoran, los casos de COVID que empeoran, o los que llegan a un servicio de salud, el riesgo más alto. A ver, lo que quiero decir es que no nos sorprende en un buen pie esto, Ok. porque nosotros, a diferencia de otros países, nunca logramos reducir el número de casos a un número cercano a cero. Por otro lado, hoy en día tenemos menos personal de salud del que teníamos en marzo y las camas ya partieron ahora, en esta fecha, están basalmente más ocupadas que lo habitual. O sea, de hecho, los números que tenemos hoy en día de ocupación son mayores a los que había prepandemia. Es decir, Mm. nunca logramos normalizar este basal prepandemia. Entonces, si Santiago alcanza un pic mayor o igual o mayor al que vivió en junio, la situación de estrés que va a vivir un sistema hospitalario ya estresado puede llegar a ser bien preocupante y evidentemente eso puede tener consecuencias en la atención de los pacientes. Es Sí. evidente que un sistema de salud colapsado no da la misma calidad de atención que un sistema de salud que atiende a plena capacidad en términos habituales. Sí. Juan Carlos, uno de los datos que ha generado preocupación tiene que ver con la positividad, el número de personas que dan positivo por cada 100 testeos. Y ese nivel de positividad está llegando a niveles de en torno a un 6% promedio de las últimas semanas aproximadamente. Hemos visto días en los que ha superado incluso días puntuales el 8%. Y eso entiendo que da cuenta de cómo la velocidad de contagio va aumentando también, ¿no? O refleja eso al menos. ¿De qué manera se puede cortar hoy día la cadena de contagios y sobre todo en aquellas regiones que están con los indicadores más altos? Efectivamente, este aumento de la positividad habla de que no es solo un asunto de que estemos testeando más. Acá había un incremento real de casos. Eso es
lo primero. Segundo, creo que efectivamente el gobierno está en una situación muy complicada por cuanto medidas como las cuarentenas, que pudieron ser más efectivas, por ejemplo en abril o mayo, ya no van a ser probablemente tan efectivas hoy en día, por el cansancio, la fatiga de la población. Ya estamos viendo que hay una dificultad para adherir a estas medidas. Sí. Entonces, hay que optar por otras cosas. Y ahí yo creo que hay que recurrir a la medicina, a la salud pública tradicional. Digamos, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, mira, por ejemplo, no se está haciendo aislamiento adecuado a los pacientes. Acá muchas veces hablamos de diagnosticar, de ubicar a los contactos, pero bueno, ¿cuándo se aíslan? Hasta hace poco veíamos que había 700 pacientes que habían sido diagnosticados con COVID y que estaban circulando sin ningún problema. Entonces creo que ahí estamos fallando. La estrategia, por ejemplo, de aislar efectivamente a los enfermos no se ha hecho con propiedad. También la trazabilidad, si bien ha mejorado, y eso nos permitiría reducir el impacto de una segunda ola, no ha mejorado lo suficiente. De hecho, solo el 50% de los pacientes son diagnosticados en forma precoz, siendo que la meta del mismo Ministerio de Salud es 80%. ¿Qué podríamos hacer ahí para mejorar? Bueno, yo creo que hay que hacer un trabajo más dirigido en las comunas más grandes de Santiago con los alcaldes. Ya sabemos que la trazabilidad depende de la salud municipal y que no todas las comunas lo hacen igual. Hay Sí. comunas de alto ingreso, como por ejemplo Vitacura, Las Condes, que no logran tan buena trazabilidad como Renca. Bueno, hay que tomar los modelos de esa otra, de las comunas que lo hacen bien y ir a un detalle más fino con la salud municipal y en colaboración con los alcaldes en las comunas más grandes, Ajá. donde una adecuada trazabilidad podría efectivamente reducir el impacto de una segunda ola. Doctor, y desde ese punto de vista, considerando lo que usted ha planteado sobre las cuarentenas, la adhesión de la gente a las cuarentenas, el respeto para que efectivamente consiga los objetivos, ¿usted sería partidario de que de todas maneras se aplicara en determinadas zonas? Se lo pregunto porque hoy día en el Mercurio el ministro de Salud, Enrique París, adelanta que ya no sería posible ver a la región metropolitana como un solo bloque, que habría que empezar a tomar otras medidas, ¿se entiende?, más restrictivas en algunas zonas. ¿Sería partidario de algo así? A ver, yo creo que hemos aprendido bastante del virus. Hay que ir evaluando, digamos, según el incremento de casos, si es necesario o no implementar cuarentenas más estrictas, pero yo creo que lo que sea que hagamos tenemos que hacerlo más focalizado, más específico en términos de la restricción, lo que está permitido y lo que no. ¿A qué voy? Por ejemplo, ya sabemos que la actividad física al aire libre, sobre todo si mantengo cierta distancia, es una actividad de muy bajo riesgo de contagio. Ujú. Entonces, aún en el evento de una cuarentena más estricta, creo que no tiene sentido. Incluso hoy, por ejemplo, mantener la prohibición de que alguien salga a trotar. Creo que eso ya sabemos que tiene muchos más efectos adversos que beneficios. Sabemos también que no todas las industrias tienen el mismo riesgo de contagio. Con todo lo Ujú. que se ha criticado, la situación de los malls, efectivamente el riesgo es menor comprando en una tienda con mascarilla que, por ejemplo, comiendo en un restaurante sin mascarilla por varias horas frente a alguien que quizá tiene coronavirus. Creo Ajá. que esas situaciones, por ejemplo, las que sean en el comercio de alimentos, pueden ser de mucho mayor riesgo. Entonces el gobierno debería optar en ese sentido, en las restricciones establecidas en cada etapa del plan paso a paso, por restricciones más precisas, que den cuenta de lo que sabemos del virus que no sabíamos en marzo. Porque evidentemente si hoy establecemos restricciones, por ejemplo, para trotar o andar en bicicleta solo, creo que esas restricciones no están basadas en la evidencia científica. Ajá. O sea, habría que rediseñar de alguna manera el plan paso a paso, porque ya se han hecho modificaciones y se han flexibilizado ciertos criterios. Claro, ¿Usted considera que se debería repensar el plan paso a paso en específico? claro, ya, bueno, creo que han anunciado alguna, al parecer están conversando el tema, por ejemplo, de la actividad deportiva. Yo creo que eso es clave. Creo que efectivamente debemos promover, reducir las actividades que generan más riesgo de contagios al hacer actividades sin mascarilla, ¿ya? Eh, pero por otro lado, no descuidar otros aspectos de la salud de la población, que Ujú. hoy en día están teniendo un impacto muy serio. Ya estamos viendo que esta fatiga de la pandemia, ¿qué es al final? Es un tema de salud mental, lo que estamos viendo, Claro. y esto evidentemente va a tener consecuencias. Digamos, esto va a tener consecuencias en términos de dependencia de sustancias, en términos de depresión, entonces no podemos dejar de lado eso, y por otro lado la pandemia no se va a resolver de un día para otro, por mucho que se empiecen a vacunar, incluso si vacunamos 1 millón de personas, nos vamos a demorar, por mes, nos vamos a demorar casi todo el año en tener a la mitad del país vacunado, como para que ya podamos tener un efecto significativo Mm. respecto a la vacuna. Entonces no podemos pensar en medidas que estén solo planificadas de aquí a una semana o de aquí a 2 semanas, sino que tenemos que pensar en medidas que puedan ser implementadas por periodos más prolongados y que sean tolerables para la población, balanceando riesgos y beneficios de estas intervenciones. Bien. Las cuarentenas, como toda intervención médica, tiene riesgo y beneficios, Sí, y por eso hay que supuesto. ponerlo en la balanza.
Sí, veremos qué es lo que ocurre en la conferencia de prensa que se espera hoy, con el balance, quizás hayan algunas señales también de la evaluación que hace el Ministerio de Salud del momento en el que nos encontramos en el combate a la pandemia. Juan Carlos, gracias nuevamente por conversar con nosotros, muy amable. Gracias, Sebastián. Hasta luego. Muchas Buen gracias. día.